Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Desde la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, RITA, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, les damos la bienvenida. En unos momentos daremos inicio. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña hoy en esta importante conferencia, el Carnaval Campo de Saber para la Educación Artística. Tenemos el gusto de tener en esta oportunidad a la profesora Carolina Avendaño Peña. Nos va a acompañar con su proyecto de investigación, los resultados de su proyecto de investigación en esta nueva emisión del Seminario Permanente de Investigaciones que realiza el Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación. En esta oportunidad les acompaño Tatiana Durango, asistente del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación, el profesor Omar Garzón, el moderador principal del seminario, se excusa porque hoy está en una reunión. Es así que presentamos a la profesora Carolina. Ella es magíster en educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, licenciada en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional y trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Actualmente es docente investigadora de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la licenciatura en Educación Artística. Su trabajo ha girado alrededor de la investigación en educación y su vinculación con campos de cultura y del arte. La productividad académica de nuestra profesora Carolina se complementa con artículos de revistas, capítulos de libro, y ha publicado un libro. En este material bibliográfico se puede reconocer las preguntas de la investigadora relacionadas con la vinculación de prácticas culturales y la educación artística, la constitución de subjetividades del maestro artista, la tensión epistemológica en la configuración de los saberes en el campo de la educación. Además de esta producción académica, ha tenido la oportunidad de explorar el mundo de la animación de objeto y la creación de la dramaturgia en el ámbito de las artes escénicas. Es así que le damos la bienvenida a la profesora Carolina Avendaño. Profesora, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al Seminario Permanente de Investigaciones. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas, para todos. Espero que puedan acompañarme en este compartir de una trayectoria que viene desarrollándose desde el 2020, un trabajo investigativo que empezó en pleno inicio de pandemia y que está culminando en términos pues ya de cronograma de investigación. Ya culminó, pero como todo proceso investigativo continúa en términos de la socialización de los resultados y las nuevas preguntas que se generan a partir del trabajo realizado. Espero que las personas que nos estén acompañando en este momento puedan también generar preguntas, inquietudes. El trabajo que yo he venido desarrollando me ha permitido cada vez más reconocer mi ignorancia, además porque es adentrarme sobre una experiencia vital que las realidades locales de nuestra ciudad no son tan vivenciales, son mucho más fuertes en zonas como el suroccidente del país y en las costas, en la costa pacífica y en la costa atlántica. Entonces ha sido un trabajo de reconocer esa vinculación tan necesaria e importante del reconocimiento cultural y de esto que es el encuentro desde lecturas e interpretaciones que hacen los investigadores frente a vivencias como es en este caso particular la manifestación carnaval y en la experiencia del carnaval de negros y blancos.
Entonces, bueno, con eso quisiera pues dar la bienvenida y ya pues, no sé, me dicen si inicio de una vez. Claro que sí, profe. Puedes iniciar y recordamos a cada uno de los asistentes. Nos acompañan en este momento 8 personas que nos están viendo en vivo y les invitamos a registrar sus preguntas, comentarios mediante el chat de Facebook habilitado. Muchas gracias. Bueno, voy a dar inicio. Tengo claro que tengo también un tiempo límite para poderles compartir esta información. Como les señalé desde el principio, esta es una investigación que desde su desarrollo, en la idea, la aprobación y la ejecución, corresponde al 2020. La denominación de este trabajo, como ustedes observan acá en la diapositiva, está el Carnaval Campo de Saber para la Educación Artística. Este trabajo es financiado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el marco de la convocatoria 2020. Fue aprobada durante pandemia y pues ya su desarrollo puntual ya en ejecución está desde el 2021, 2022 y pues lo que llevamos en 2023. Como ya señalaron, pues yo soy Carolina Bendaño Peña, con toda la identificación de hoja de vida. Voy a hablar también en esta socialización de la investigación, más allá de los títulos, sino mi lugar como investigadora, porque es una clave fundamental en el proceso metodológico de este trabajo. Antes de dar ya como pauta a todos los componentes de la presentación, les quiero compartir que dividí la presentación en 5 componentes en correspondencia con la intención que tiene el Seminario Permanente de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación. Mis compañeros que me antecedieron también organizaron sus aportes con base en estos puntos. Uno tiene que ver con la incidencia que tiene este tipo de trabajos o las investigaciones, esa incidencia en el aspecto social, académico y pues también de las urgencias que tenemos en la actualidad. La identificación de los métodos y las herramientas que se generan para el trabajo investigativo, cuáles fueron los aportes al nuevo conocimiento desde estos esfuerzos que la universidad realiza en el apoyo a esta dimensión tan importante que es la investigación, la identificación de beneficios y beneficiarios y finalmente un componente concluyente a partir de unas reflexiones que ya he podido consolidar en el trabajo. Bueno, sobre esa base entonces voy a empezar con este primer punto de la incidencia. Para la parte de la incidencia, yo contemplé que es pertinente ubicar la descripción del problema y de cómo fue llegar a la pregunta de investigación. Una pregunta de investigación, si bien puede llegar a transformarse en el desarrollo de la misma, para mí en este caso particular se convirtió en una hoja de ruta muy importante para poder llevar a cabo mi trabajo. Y antes de compartirles cuál fue la pregunta de investigación, yo partí de 3 componentes para poder formularla. Bueno, el primero tiene que ver, bueno, ¿por qué el carnaval? ¿Sí? ¿Cuál es la preocupación y el interés de acercarse a este enunciado que desde el ámbito educativo tiene unas distancias bien particulares? Y en ello, como ustedes observan ahí en la diapositiva, reconozco unos rasgos específicos del carnaval visto de una manera amplia y no todavía circunscrito específicamente en un territorio, como rasgos relacionados con el humor y la risa. También de cómo el carnaval empieza a ser asociado como a unos momentos vitales de lo humano en términos de la infancia y la juventud. Y la conexión que tiene con el ritual y el lugar, que se vuelve también un lugar beligerante, la risa en sí misma. Ya después de poder como tener esta
revisión, ¿no? De qué sería el carnaval desde este punto de inicio o estos rasgos, ubico, bueno, como campo de estudio, al situarlo de esta manera, como esta denominación. Precisamente antes de empezar la grabación estaba leyendo un artículo y mencionaba algo muy interesante, como en los trabajos en los últimos 20 años se ha utilizado esta denominación campo de una manera reiterada y pues me hacía cuestionar también a mí por qué situar el carnaval como un campo. Y reconozco en este enunciado que es muy pertinente todavía seguirlo abordando de esta manera en términos de vincular una serie de fuerzas, unas fuerzas y tensiones alrededor de un objeto que está en disputa. Y en este caso lo ubiqué el objeto en disputa al carnaval. Cuando hago la revisión sobre, bueno, qué tanto se ha escrito del carnaval, qué tanto se ha investigado el carnaval, efectivamente hay producción alrededor del tema y existen diversas disciplinas interesadas en este enunciado, entre ellas la sociología, la filosofía, la misma pedagogía, y hay una muy fuerte alrededor de la antropología. Entonces, puedo encontrar que el carnaval sí es de interés para la investigación. Ahora, incluido dentro de esta construcción del campo del problema, una pregunta que yo como investigadora y vinculada a la educación artística todavía me cuestiono y creo que seguiré cuestionándome sin encontrar respuestas acertadas, y tiene que ver con cómo es que se hacen estos tránsitos de saberes y en el caso de la educación artística, ese tránsito del saber a la educación artística. ¿Cómo es que se ha hecho esa apropiación, ubicación del carnaval dentro de la pregunta que tiene el arte en la educación? Y de ahí encuentro que hay unas confrontaciones sobre la tradición de la escuela, que también en el ámbito institucional existe una identificación sobre qué sería lo festivo en lo normativo. ¿Cómo es que el carnaval, si se apropia en un esquema escolar, lo evalúan o se evalúa? Y una vinculación muy interesante alrededor de la democracia. Estos tres que observan ahí, campo de estudio, rasgos del carnaval, se articulan con este tercero que es, bueno, cómo se conecta como un saber a la escuela. Entonces, llegué a esta pregunta. ¿De qué modo las tensiones en la relación carnaval-escuela aportan al saber pedagógico en la formación de maestros en educación artística? A esta gran pregunta iba acompañada de otras preguntas complementarias que ayudaron a orientar las fases de la investigación. Una de ellas fue cómo el carnaval se incorpora, se transforma y se gestiona en la estructura escolar. ¿Qué contribuciones se derivan de situar al carnaval como parte de las prácticas pedagógicas? Este es el soporte del problema que me ayudó a mí a formular los siguientes objetivos. El objetivo general, pues, es la traducción de la pregunta gruesa de la investigación. De ahí surgen tres objetivos que, si observan, cada uno corresponde a una fase que se desplegó pues en tres momentos. Entonces, el primero fue analizar las relaciones e intersecciones entre carnaval y escuela desde la dimensión teórica, entendiendo que ahí puedo mapear el campo del carnaval. En la segunda fase, que ya correspondió a hacer un trabajo mucho más de ir a campo, acercarme no al campo teórico, sino al campo real, digamos, a lo empírico, ya acercarme a experiencias artísticas del carnaval de negros y blancos de Pasto. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, y es que cuando yo hice la propuesta de la investigación, que fue antes de la pandemia y con el aval, pues esa fue la pregunta de cómo llegar a hacerlo en tiempos de pandemia cuando se suspendió todo.
toda actividad que involucrara personas o poblaciones o agrupaciones. Bueno, por acá llegó alguien que era mi hija, entonces son cosas que suceden en lo remoto. Entonces, bueno, esa segunda fase correspondió a ese acercamiento ya a experiencias de escuela de carnaval. Y por último, que es la fase última, ya sobre este alcance de la fase 1 y de la fase 2, poder hacer un trabajo ya de propuesta a maestros en educación artística, a licenciados en educación artística, desde un proceso formativo, o sea, cómo hacer este enlace. Entonces, esas fueron las 3 fases que se desarrollaron en la investigación y a continuación, pues yo les voy a compartir qué pasó en cada una de esas fases. Entonces, bueno, ya para cerrar esta primera parte de la incidencia social, científica, ambiental o tecnológica, para mí como investigadora fue necesario señalar que sí hay una incidencia en términos de garantizar trabajos investigativos que sigan acercando a la academia a espacios de producción de conocimiento, identificados, como lo señaló ahí en la diapositiva, de índole popular, aún sabiendo que, y dentro de la construcción teórica, también pongo en cuestión esta denominación alrededor de como esta situación de es que esos son artes populares o es folclore. Pero sí veo la pertinencia, y lo han hecho otros investigadores que se han concentrado en el tema de carnaval, de poder hacer esta denuncia también, ¿no? De las fronteras que se establecen en términos de lo que es la academia y lo que sería lo otro. Entonces, es claramente parte del aporte de este trabajo que pone en cuestión esa clasificación y que es necesario incorporar en el ámbito de la educación artística y la formación de formadores. La siguiente incidencia que reconocí que es necesaria la inclusión en la formación de formadores en lugar de saberes de carácter local de gran incidencia en las regiones, como una construcción también del corpus o del capital cultural de la educación artística en Colombia, como es el caso del Carnaval de Negros y Blancos en el suroccidente colombiano. Ya más adelante, si hay la opción de poder indagar sobre otras manifestaciones culturales muy significativas también del país, se hará en su momento. Pero en este caso es poder hacer ese acercamiento y ver que hay una producción de conocimiento que corresponde a una región y que desde la región puede llegar a iluminar un ámbito mucho más amplio como es Colombia en términos de la educación artística en Colombia. Bueno, esa es como la parte de cómo yo identifico que el trabajo incide. Ahora, desde el soporte investigativo, yo pude encontrarme con una inquietud alrededor de la metodología, porque generalmente en la metodología y en las discusiones del soporte epistemológico hay un cuestionamiento alrededor de esta estructura, de la estructura de hacer una investigación. Y yo ahí acogí una orientación que para mí fue muy clara desde Hugo Semmelmann, de poder reconocer en la teoría un punto de partida. No para confirmarla ni para decir que ese es el punto de llegada, sino para replantearla. Y por eso contemplé 2 soportes teóricos como puntos de partida para cada una de las fases. Entonces, la primera fase, que fue el carnaval como saber, que correspondió al trabajo documental, y más adelante les voy a compartir qué pasó con el trabajo documental, me basé en 3 soportes de enunciados para iluminar esta primera fase. Lo digo para iluminar y no que se convierta como en un soporte de imposición frente a lo que encontré en el campo. Entonces, primero, que el saber, y esto reconociendo el trabajo de la Facultad de Ciencias de Educación de la universidad, que también se posiciona desde ese lugar de los saberes,
reconociendo que en los saberes hay una movilidad mucho más amplia al incluir otras formas de producción del conocer, que no solamente es el conocimiento científico. Y de allí que puedan ubicarse otros discursos de diferentes niveles. Este elemento teórico lo abordé desde la maestra Olga Lucía Zuluaga. El siguiente componente que tiene que ver con el saber pedagógico, que también es trabajado por Olga Lucía Zuluaga, el maestro Oscar Saldarriaga, al poner una herramienta y, como dice en la diapositiva, un objeto de la lucha del oficio del ser maestro, de poder reconocernos como intelectuales y que desde ese lugar del saber pedagógico actuemos en correspondencia con nuestro lugar que es la educación. Y el siguiente que tiene que ver, bueno, el carnaval como saber, entendiendo que el carnaval y acogiendo unos aportes de Arturo Escobar desde la visión pluriversal, el carnaval tiene esta diversidad y es posible de ser abordado, pero desde el reconocimiento desde sus diferentes capas, tanto como un hecho cultural, una manifestación de carácter patrimonial o una movilización de resistencia política, entre otras. De ahí lo importante de hacer la ubicación del investigador frente a esta manifestación pluriversal. La fase 2, que ya fue el encuentro con las experiencias, aquí hubo un cambio en términos de la construcción del soporte teórico y me correspondió en términos de poder garantizar algo que señala Hugo Semmelmann, de poder trabajar sobre categorías de trabajo, no categorías cajón, no categorías rígidas, en términos de un plano categorial definido estrictamente, sino como estos enunciados que ayuden a orientar al investigador como un buzo que se pone en ese rol de profundizar, lo dice así Hugo Semmelmann, este iceberg que podría ser aquello que tú quieres conocer, pero además el iceberg que no solamente es solo el iceberg o la punta que se observa, sino lo que le rodea. De allí que yo proponga entonces 3 componentes. Por un lado, bueno, una contextualización del carnaval de negros y blancos. Es posible que los que me escuchen hayan vivido la experiencia o sean del suroccidente y hayan elementos como muy familiares en términos de lo que yo voy a decir, pero hay otros, como yo, otras personas, que esa familiaridad no es tan grande por la misma construcción de esa experiencia en el suroccidente, sabiendo que aunque es Colombia, tiene una identificación muy puntual en términos de palabras, de significados, de temporalidades y espacialidades. Entonces, por un lado, pues primero una contextualización en términos de la descripción de esta fiesta. La segunda categoría de trabajo fue entender también que el carnaval forma. Y esta parte de la formación recoge en su vinculación con el término de Bildung en la constitución del sujeto, del darse forma, del poder entender que la formación de un ser humano podría metafóricamente relacionarse con una obra de arte. Por tanto, no está acabada, al contrario, es inacabada. Y la siguiente, que creo que es una de las más fuertes y que me parece que le hace justicia al carnaval de negros y blancos y a las fiestas desde la dimensión de sistemas de aprendizaje que tienen unas propias formas organizativas y que también tienen unas formas de enseñar y de aprender. Y que dentro de estas formas organizativas iluminan también a formas organizativas mucho más clásicas y tradicionales como la escuela formal o la escuela regulada por el Estado. Estos son los 2 soportes y puntos de partida de las fases. Bueno, ya que este es el primer componente, ahora bueno, ¿qué fue lo que hizo esta investigadora, esta persona? Yo les quiero decir que en la diapositiva que está, pues no aparece como toda como la estructura en términos de herramientas, ni de momentos de sistematización ni de codificación, porque
lo que hice fue construir un piso epistemológico para poderme mover desde ahí. Por eso lo denominé líneas de pensamiento para el educador artístico, entendiendo que así como aparece un relámpago en el cielo que ilumina y tú dices, ay, apareció este relámpago, es posible que las líneas de pensamiento en un ejercicio de investigación hagan eso también. Yo de ahí entonces ubiqué tres. Esto sí es inspirado desde Hugo Semmelmann y algunos elementos con Silvia Rivera Cusicanqui. Entonces, bueno, en primer lugar, pues el momento preteórico, como bueno, yo qué categorías de trabajo estoy empezando a tener, cuál es esa trayectoria en mi construcción cognitiva como investigadora y poder hacerla explícita. Y por eso hago como momento preteórico, aunque es teoría, pero es desde lo preteórico, sabiendo que en la inmersión, en la en el trabajo de campo, ya en la aplicación de los instrumentos, se va a generar esa teoría al encontrar una teoría y una práctica para llegar realmente a congeniar estos dos lugares que al parecer la investigación todavía no ha resuelto, que es hacer la conjunción teoría-práctica. Definir el problema, que ya lo señalé, como, bueno, cómo es que se hace ese tránsito, se ha hecho ese tránsito a la educación artística y el posicionamiento del sujeto como investigador sobre lo teórico y lo empírico. A veces, cuando se hacen este tipo de trabajos de investigación, es mi percepción, se deja muy de lado como el lugar de quien está haciendo la investigación y pues al son de una idea de objetividad, al son de una idea de imparcialidad. Sin embargo, por el soporte epistémico de mi investigación, sí fue muy necesario, sigue siendo muy necesario quién es el sujeto que investiga, desde dónde se está parando, cómo es que, cómo está abordando fiesta, cómo está asumiendo también la fiesta, para poder garantizar también un trabajo de interpretación y de lectura de esas experiencias y poder, ahora sí, con la pregunta de investigación, llevar este abordaje del carnaval a ámbitos de la formación profesional en licenciatura, en mi caso específico de la licenciatura en educación artística. Entonces, por eso fue necesario dar este soporte epistemológico para primero ubicar intersecciones, o sea, cómo se implica el sujeto investigador con esta temática, esta propia identificación como un punto de partida para colocarse y posicionarme. Entonces, ahorita les voy a compartir un elemento que hace parte de ese lugar de posicionamiento y observan acá unas fotografías que corresponden a mi álbum familiar. Hay algo muy fuerte en la vida de las familias y son las fotografías. Bueno, cuando existía la fotografía impresa, ustedes pueden ver que de pronto en su álbum familiar coinciden algunas escenas, ¿no? Algunos objetos de los álbumes familiares. Nos traen la memoria, lo señalaba Benjamin alrededor de cómo ir al pasado lo que hace es iluminar tu presente. Y observan acá algunas fotos y si bien mi investigación no correspondió a un ámbito de autoetnografía, sí recoge elementos de la etnografía, pero sí me permitió a mí entender aspectos personales sobre cómo mi familia se acercó a la fiesta, cuáles eran como esas maneras de traer la celebración, qué se celebraba, cómo se preparaban esas celebraciones, cuáles eran esos esfuerzos para poder entender los esfuerzos, las maneras de celebrar, los códigos que se utilizan al celebrar desde el Carnaval de Negros y Blancos. Entonces, bueno, este es como parte del posicionamiento del sujeto y quizá puedan coincidir conmigo que en el centro del país sí podemos hacer muchas reuniones y fiestas, pero la función celebrativa no es tan fuerte como en otros lugares. Celebramos muy poco y eso me permitió a mí entenderlo en la conexión cultural al acercarme al Carnaval de Negros y Blancos. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo?
¿Bien? Sí, ¿cierto? Todavía tengo más tiempo. Sí, todavía tienes tiempo, profe. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora sí, bueno, después de toda esta ubicación del método y la incidencia, pues les voy a compartir los resultados. Cuando yo estaba haciendo esta presentación, he tenido oportunidad en otros momentos de presentar algunos elementos de la investigación en términos de lo metodológico, de los resultados, y me he dado cuenta que la trayectoria ha sido bastante larga y significativa. Así que yo les voy a compartir una síntesis de las fases. Entonces, bueno, la primera fase que ustedes observan dice relaciones e intersecciones entre las categorías carnaval y escuela, correspondió a un abordaje discursivo de un archivo documental de 51 documentos, de 51 registros, entre los que se encontraron investigaciones, artículos científicos, investigaciones en bases de datos, pero también algunos registros que no se encuentran en repositorios, sino fue de directo acceso con investigadores que me facilitaron esos trabajos. Esta que ustedes observan acá es una nube de palabras que yo logré organizar en términos de cómo plasmar esta identificación discursiva alrededor del carnaval, cómo es que ubican el carnaval en algunos trabajos que lo señalan como en relación con la educación y en relación con el sistema escolar. Yo pude observar que hay unas tendencias en términos de producción geográfica sobre el tema. Del global del archivo, 19% de los trabajos son correspondientes a países no latinoamericanos, como Estados Unidos, Europa, y también encontré algunos de Asia. 10% de trabajos latinoamericanos sacando Colombia y el 70% en Colombia. Como verán, el porcentaje es muy amplio en términos de Colombia, pero también yo reconozco ahí que es por el acceso a la información y el trabajo que hice en repositorios de producción de autores locales del Banco de la República. Bueno, aquí les estoy presentando únicamente lo que pude sintetizar de las investigaciones que son producidas fuera de Latinoamérica. Y si observan en esta nube de palabras existe como un mayor énfasis en una palabra, si ven acá, que es el abordaje. O sea, en Europa, en Estados Unidos, con el repositorio que logré consolidar, se identifica que sí es aplicable el carnaval dentro del ámbito escolar y de propuestas formativas. ¿En qué lugar se concentra? Se concentra en la práctica docente. Esto que yo reconocí me pareció muy, muy bonito porque no era el hecho de hacer un carnaval, como de llevar y hacer en un colegio un carnaval, ¿sí? De ubicar a todos los cursos haciendo un carnaval, sino de incorporar valores del carnaval dentro de la práctica docente. Esto para mí realmente fue una revelación en poder ver trabajos en los que se reconocen estos signos del carnaval y que pueden llevarse a un trabajo más de la relación estudiante-docente, estudiante-docente-saber, para poder hacer quiebres en las relaciones educativas que en la educación tradicional siguen perpetuando estas verticalidades. Sin embargo, al traer el carnaval como parte de los valores, ¿sí? Como dentro de lo que Bakhtin señala como esta carnavalización de transformar un aula en un aula carnaval, rompe con esta línea e inserta estas transgresiones a un aula tradicional. Esta nube de palabras me permitió también ubicar otra forma de graficar estas tensiones. La gráfica que observan a continuación, ustedes observan ahí, es un plano cartesiano, tiene dos ejes, es elaborada con base a un trabajo que hizo el maestro Oscar Saldarriaga y el maestro Sáenz para poder encontrar una forma de mapear estos discursos. Entonces, aquí es un ejemplo en el cual ustedes observan que hay dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal ubiqué fue el sentido que se le da a la organización de la fiesta
y a la organización de la institución escolar. Son dos organizaciones distintas. Está cruzada por un eje vertical que es de los saberes, unos saberes especiales de la escuela, de lo que significa escolarizar, y unos saberes que corresponden a la carnavalización. En correspondencia con este soporte de campo, bueno, ¿qué es lo que está en disputa entonces de lo que observé en estos documentos? Y lo que está en disputa, lo ven ustedes en línea punteada, es la práctica de los maestros. O sea, ¿qué debe hacer un maestro en su práctica pedagógica? Voy a explicar solamente dos cuadrantes para que ustedes puedan entenderlo. Si observan en el cuadrante que conecta la polaridad de institución escolar con relación a la polaridad de escolarización, van a encontrar unos enunciados. Estos enunciados son extraídos de los documentos. Y es de, bueno, ¿cómo es que se entiende que la institución escolar le correspondan unos enunciados o características específicas? La institución escolar y la escolarización se relacionan con asignaturas, con la generación de habilidades individuales, con el énfasis en competencias, con la división por grados de escolaridad y con una intencionalidad de formar en ciudadanía. Voy a mostrarles cómo se confronta con la fiesta del carnaval, que su rasgo fundamental está en la transgresión, el humor, la risa, el uso de lo grotesco como estética, pero también como una práctica. La transformación del ser se hace desde la fiesta. La fiesta permite convertirse en un otro, o sea, no está enfatizando unas habilidades de un sujeto, sino busca transformar ese ser al convertirse en un otro y requiere sí o sí la colectividad. No se hace en un formato individual. Entonces, miren cómo ahí empieza uno a reconocer estas diferencias y estas tensiones, que en esto de las líneas de pensamiento para el educador artístico lo señalo yo como es necesario que tenga esas claridades para tener para tomar una decisión al momento de involucrar el carnaval en sus prácticas pedagógicas. Sí, bien, este trabajo pues todavía no ha sido socializado en su profundidad. Sí va esa que cómo se lleva en ámbitos otros que no solamente es la mediación del carnaval ¿sí? Como una excusa para otros temas. Y que eso lo que hace es desplazar también la fuerza del origen de estas manifestaciones culturales. Y que entren a tensionarse y en diálogo también pues a esta organización del dispositivo escolar que pues por tradición tiene instalado y que requiere ser también descrito de otras maneras. Bueno, esto fue en la primera fase y también tengo pues los resultados de lo que corresponde a Latinoamérica y a Colombia, que difieren bastante de esta que les acabo de mostrar. Y son muy pertinentes en términos de ver lo que pulsa también desde la producción latinoamericana, que no es tanto como en la práctica docente, sino como reconocer que el carnaval ha sido una acción pedagógica de la colonización, pero que asimismo también ha permitido una forma de reexistencia de comunidades étnicas y de comunidades afro. Bueno, esta es la primera fase. Ahora les voy a compartir en la segunda fase qué pasó. Entonces, luego de hacer este trabajo de mapeo discursivo, ya con las herramientas obtenidas, también como con una oportunidad de vincular lo metodológico en campo más desde la línea de la escucha, como señala Silvia Rivera Cusicanqui, me fui a Pasto en 3 oportunidades, hice trabajo de campo en Pasto, ya específico del carnaval, aunque pues ya por 12 años he podido tener la oportunidad de estar en el carnaval. Y pues en paréntesis, mi familia política es de Pasto, entonces creo que es muy importante pues como situar esto del posicionamiento de sujeto del investigador y desde dónde es que o por qué razón investiga lo que investiga. Esta fase 2 entonces correspondió a poder hacer este acercamiento a estas narrativas y experiencias de carnaval y se consolidó en un trabajo de video documental
acompañado pues también de una sistematización de carácter etnográfico alrededor de las categorías que les mencioné anteriormente. Y les quiero compartir un fragmento de esta serie de videodocumentales. Para mí es muy necesario señalar antes de darle clic al video documental, digamos, a la introducción, al intro del video documental, que si bien yo estoy hablando aquí solitaria, Carolina Bendaño, esto es un esfuerzo de varias personas. Es un esfuerzo tanto de las personas que muy amablemente desde su generosidad me brindaron la entrada a sus experiencias, como también al equipo de trabajo que hizo posible la producción desde la productora y también desde el acompañamiento del Centro de Investigación y Desarrollo Científico de la universidad. Entonces voy a compartir. Espero y me confirman que no haya ninguna dificultad. Carnaval de negros y blancos, sus escuelas. Esta serie de video documentales hace parte de una propuesta de trabajo investigativo y formativo sobre el carnaval como un campo de saber para la educación artística. La trayectoria desarrollada por la investigación ha buscado garantizar el abordaje del carnaval como un campo, es decir, como una mención para abordar saberes, conocimientos, intereses, personajes, agentes y fuerzas en tensión alrededor de qué es el carnaval. Siempre con la intención de distanciarse de la instrumentalización y objetualización en las que a veces el acercamiento de la academia, especialmente de investigaciones educativas, realizan sobre manifestaciones significativas para una colectividad. Por esa razón, la metodología de trabajo emprendido se concentró en 3 acciones, al mejor modo del maestro Alfredo Molano: caminar, escuchar, conversar. El caminar sucedió de Bogotá a San Juan de Pasto. Recorrer las calles, barrios, esquinas de algunos sectores de esta ciudad del suroccidente colombiano. La escucha se desplegó tanto en el ámbito de la revisión de autores e investigadores interesados en el tema, como de protagonistas de esta fiesta, sus artistas, artesanos. Una escucha en igualdad de tonalidades. La conversación tuvo como invitados 3 seres humanos que con su generosidad y disposición constante me permitieron reconocer en el relato vital el potencial del carnaval como escuela, dador de aprendizajes y enseñanzas. Carolina Figueroa, artista, madre, mujer, escultora y amante del carnaval, nos regaló su testimonio de vida. Desde su taller, nos permite entender que la Escuela del Carnaval tiene una pulsión en la tradición, como transmisión de saberes y sentires. Desde su ámbito de intimidad, que se mezcla con la producción de motivos de carnaval, les compartimos fragmentos de esta experiencia vital de escuela encarnados en su vida. César Villota, docente, maestro, profesor, literato y poeta, nos permite entender que la preocupación de rescatar
el sistema escolar formal como fuente de formación no es una peculiaridad, sino una búsqueda de quienes seguimos empeñados en considerar la enseñanza como un arte. A partir de su experiencia de guardianes de carnaval, demuestra que es posible llegar a conciliar los aportes de la fiesta en ámbitos de formación a niños, niñas y jóvenes. Piero, Freddy Hidalgo, maestro, artista, actor, el personaje o personajes, nos regala un relato de quien se ha comprometido con el carnaval desde su espíritu. A través de su testimonio es posible ver que en la trayectoria histórica y en la cotidianidad de la ciudad de San Juan de Pasto se construye una escuela. Piero o Pierito, como los más cercanos lo llaman, nos comparte la relación íntima entre maestro y discípulo, la conexión del carnaval con los oficios y la religiosidad, el carnaval como sagrado. Invito a mirar cada uno de estos capítulos como insumo para entender el carnaval de negros y blancos desde una dimensión educativa. Esas fibras internas que se escapan de la visualidad, pero que permanecen en lo vital. Bueno, entonces esta es la introducción de una serie de 3 piezas, cada pieza con una duración de 15 minutos, que se concentra en los relatos de los 3 maestros, Carolina Figueroa, que en este trabajo puedo señalar que trae una forma organizativa del carnaval que viene de esta herencia de la Edad Media, como es el taller del maestro, en lugar de la escultura, como, no solamente como la acción material de llevar una idea a un objeto y darle forma, sino también de la labor de esculpir. Y como un elemento fundamental, los motivos de carnaval, que aquí ampliando qué serían los motivos de carnaval. Y es bonito encontrar que la denominación en el carnaval de negros y blancos es del motivo de carnaval. No estoy señalando las obras de arte, que también son obras de arte, o las grandes creaciones o las grandes esculturas, sino los motivos de carnaval relacionados con las carrozas, con los disfraces individuales, las comparsas y su rasgo y su presencia en las murgas y colectivos coreográficos, que son las diferentes modalidades que tiene el carnaval de negros y blancos en su dimensión ya como la presentación ritual. En la siguiente, que corresponde a la experiencia con Piero, que es un gestor y un artista del carnaval de larga trayectoria, es cómo el carnaval se vincula con la historia y cómo a través del carnaval y el celebrar, del celebrar se trae el pasado para iluminar el presente, muy desde esta línea que trabaja Benjamin alrededor de cómo es que se construye historia, ya no es de los vencedores. El carnaval como una impronta, una huella de quien hace parte de ello y su vinculación con lo sagrado. Con el maestro César Villota, que me parece tan importante cerrar con este testimonio en términos de que el carnaval es una forma de entender y de dialogar entre culturas y por eso su potencia, de cómo el acto festivo tiene un soporte indudablemente en lo lúdico, en el juego, y que se convierte en una oportunidad para la escuela para hacer estas otras descripciones de la escuela, como una forma también de remover estas estructuras que
tienen una tradición, pero requieren también hacer estas transformaciones. Y bueno, ya voy a dar cierre a mi presentación con estos dos elementos que tienen que ver con, bueno, qué pasó en términos de beneficios. Y fue la tercera fase del proceso formativo. Ustedes observan acá unas imágenes, son en la sede de la Macarena A. Tuvimos un encuentro a modo de taller con estudiantes y egresados de la licenciatura en Educación Artística y también estuvieron de otras licenciaturas. Hicimos un trabajo de, bueno, ya también un poco más amplio de lo que les acabo de presentar y un encuentro de saberes con la maestra Carolina Figueroa. Fue muy interesante este momento porque fue acercarnos en primer lugar a estas imágenes, a estos enunciados que para el suroccidente son muy cercanos, pero para el centro del país no tanto, a no ser que se hayan desplazado a Nariño y a vivir el carnaval y ver que no estamos tan distantes en la relación que se establece con los materiales y los sentires para poder hacer creación. Y estas creaciones, si ustedes observan acá, no hubo como un manejo como alguno de las temáticas que se trabajan en el Carnaval de Negros y Blancos como temática o como en relación con algunas de las historias, sino más fue como con esas preguntas de dónde es que usted está ubicado, qué es lo que le gusta celebrar, cuál es esa fuerza de un personaje que usted lo moviliza, que son elementos base de los procesos de creación de motivos de carnaval. De allí que esta es una parte como de la identificación que se hizo en la tercera fase. Por otro lado, es reconocer a los maestros y a las maestras de carnaval. Y esto es súper bonito porque es saber que yo soy investigadora mujer en un ámbito en el que la investigación de carnaval tiene una predominancia masculina. Lo mismo en los que hacen carnaval, pero encontrar también unos ejercicios muy interesantes y de mucha fuerza de mujeres, a pesar de que el trabajo en términos de su identificación investigativa no se circunscriba en una dimensión de género, pero sí surgió el tema de la mujer y el lugar de la mujer en el carnaval. De encontrar que es posible garantizar estas conexiones de la universidad con estas experiencias y que ojalá se sigan propiciando en el ámbito de lo que se produce en Colombia y saber que todas las producciones de los territorios tienen una potencia muy grande, lo que se necesita es ir hacia ellas y hacer este trabajo. Tener un trabajo en conjunto con una productora de la región de Mamasur para poder construir estos videos documentales. Y bueno, ya como reflexiones y conclusiones, pues les quiero compartir que el carnaval nos permite sobre todo vivir esto de lo que es intercultural, que la escuela moderna es poco festiva, no lo señalo únicamente yo, sino los investigadores que revisen la fase 1 y que se pueden proponer didácticas desde el carnaval para gestionar un aula erotizada, que es un componente que trabajé en el análisis etnográfico, que la fiesta en términos de la celebración y de la conexión ritual produce subjetividades y el carnaval produce unas subjetividades que no necesariamente y no son aprobadas o fomentadas o promovidas por el modelo hegemónico que tenemos. El modelo, el proyecto que vivimos social y económico no es algo que sea de interés, pero sí moviliza estas resistencias y estas reexistencias. El carnaval tiene un sistema propio de enseñanzas y aprendizajes duraderos y que se muestran también en una construcción de ciudad. El carnaval ubica otro tipo de economías que no son las que tenemos en nuestro modelo económico vigente de, como dice Guattari, el capitalismo mundial integrado, sino son otras economías alternativas como la hospitalidad y el gasto,
que recurrir a los relatos de maestros de investigaciones son necesarios para la construcción de este campo de saber, que hay una producción de saber, y que este trabajo para mí fue dar el chance también de romper estas fronteras para incluir estos saberes localizados como parte de una propuesta formativa de licenciados en educación artística. Bueno, esta es como el compartir, espero no haberme alargado mucho, que creo que sí me alargué más de lo necesario. Muy bien, profesora Carolina, muchísimas gracias por compartir esta experiencia investigativa tan importante y que realmente es traer un carnaval a la escuela y ver cómo las posibilidades de cómo en la ciudad, en una ciudad como Bogotá, logramos entender otras lógicas de estar y ser y de habitar un territorio, ¿no? Desafortunadamente no he tenido el privilegio de estar en un carnaval en Pasto de negros y blancos, sin embargo, pues surgen algunas preguntas. Digamos que cuando estuviste en campo tuviste la posibilidad de interactuar con la escuela y cuál es la preparación que se realiza, digamos, desde eh, la alcaldía o el ámbito local en las escuelas. ¿Cuál es cómo se prepara la escuela en Pasto para recibir el carnaval? Digamos, si hay como esa interacción o desde inicio de año se están preparando porque se sabe que viene un carnaval y en la escuela también se encuentra este carnaval inmerso, o cómo es esa relación. Bueno, ahí la pregunta de, bueno, ¿y qué es la escuela? Porque, claro, si yo hablo de la escuela como el enunciado de la estructura tradicional del sistema escolar, ahí hay una diferencia. Yo tuve la oportunidad de poder encontrar que el carnaval sí es una escuela y lo confirman los maestros de carnaval, que no es algo que surge desde el ámbito del oficial, menos mal, menos mal, porque como lo señalaba en la parte de las tensiones, es una fuerza y se soporta desde otras formas de subjetividad. Y además de eso, desde otras movilizaciones que no corresponden al marco global hegemónico que sí tiene la escuela formal. Y eso, o sea, eso yo creo que no estoy diciendo una mentira, pero sí estamos en un marco de política global en términos del sistema escolar del Estado, la escolarización, como para poder diferenciar esto de qué sería la escolarización y qué serían otras formas de entender la escuela. Que ahí me permitió bastante, no lo señalé, un trabajo que ha hecho Catherine Walsh alrededor de las pedagogías otras, de pensar estas otras formas de educación. Ahora, no quiere decir que esté deslindado el aparato escolar dentro de la dinámica de Pasto, sino lo que quiero señalar es que el carnaval por sí mismo trae unas formas organizativas específicas de escuela que no dependen directamente de la institución escolar. Y eso siento que sigue siendo un corazón y un motor muy grande. O sea, pensar que la vinculación que tienen las familias con el carnaval, que tienen los barrios, los talleres de los maestros, son formas otras de escuela. La trayectoria también de un maestro de carnaval, de varios maestros de carnaval que han dejado su propia escuela. Ahora, la conexión que hace el sistema escolar con el carnaval de negros y blancos tiene bastantes tensiones. Y eso lo pude reconocer dentro de la experiencia que tuve la oportunidad de contactarme con el maestro César, pero además con otro proceso que desarrollé en el 2014 en Pasto, que sí fue específicamente abordar el carnaval dentro de las instituciones escolares. Que ahí, bueno, ahí van otros problemas, ahí ya les estaría hablando de la otra investigación que corresponde pues ya a los intereses particulares que tiene el sistema escolar, que lastimosamente, y yo digo lastimosamente, es un dispositivo muy fuerte, una estructura muy fuerte, que lastimosamente, vuelvo a hacer énfasis en ese lastimosamente,
todavía sigue siendo como, ¿qué es lo que se adopta para que sea útil? Y esa función de utilidad es muy peligrosa, realmente. Es muy peligrosa porque útil hacia quién o para qué, ¿sí? Evidentemente es posible, o sea, y los que me estarán escuchando sabrán que el carnaval pues, posibilita y fortalece la convivencia, garantiza una mayor cohesión social, permite en el campo educativo abordar otro tipo de conocimientos, entender que no solamente como en el ámbito de la disciplina específica de las artes, aquí confluyen todos los lenguajes y hasta más, porque es una vinculación expresiva y vital, ¿sí? No solo se circunscribe como el ámbito plástico, escénico, dancístico, sino es mucho más amplio y no se puede encerrar. Existe la vinculación, lo quiero señalar, sí existe. Existe también una experiencia que ha hecho la alcaldía de la ciudad de Pasto, que se llama el Carnaval de la Alegría. En mi investigación no la toqué porque no era como el centro de trabajo, pero existe esta iniciativa. Sin embargo, ahí viene la tensión, o sea, ¿cuál es la intención de ubicar el carnaval? Porque el carnaval como transgresión, el carnaval como gasto, el carnaval como exceso, el carnaval como revolución, ¿sí? El carnaval para generar este humor y poner en evidencia los discursos oficiales es leído como peligroso en la escuela. Es conflictivo, ¿no? Porque Sí, además sí, realmente nos invita a uno rescatar una cultura, unos saberes, una ancestralidad, es una performatividad, es un ritual, como tú lo mencionabas, un ritual de saberes, y pues genera conflictos porque finalmente, bueno, ahorita con esta política del cambio, Petro, digamos que en el plan de desarrollo, se han enfocado mucho en estos saberes ancestrales y todas las riquezas culturales que tenemos dentro del carnaval. Digamos que evidentemente hay una riqueza y una performatividad y hay un ritual también de saber. Entonces, como bueno, chévere la investigación porque precisamente se podría también hablar un poco de ese plan de desarrollo nacional que hoy día tenemos. Hay una pregunta en Facebook. Clara Angélica nos dice, la maestra mencionaba que la idea no es que en los colegios se desarrolle carnavales. Sin embargo, ¿qué opinión le genera el trabajo desde las aulas de profesores que sí realizan carnavales dentro de la práctica docente? Yo, por eso en la iniciativa de este trabajo no es como vamos a generar la didáctica para que hagan carnaval en el colegio. O cómo abordar el carnaval de Barranquilla, o cómo hacer el carnaval de negros y blancos, sino de cómo brindarle estos elementos a los maestros para que se contemplen sujetos celebrativos, para que puedan realizar unos análisis y de pronto experimentaciones sobre aulas carnavalizadas, de transformación de estas organizaciones jerárquicas en las relaciones tan fuertes de yo soy maestro y tú eres estudiante, que sería incluir el carnaval, que me parece que los estudios que se han hecho en Europa son muy interesantes en eso, de cómo cambio el lugar de yo ya no soy el docente, sino el estudiante es docente, ¿sí? Y que son estos roles que desde Bakhtin se identifican en esta inversión de roles. Eso por un lado. Pero por otro, tiene que ver con cómo traigo los rituales, lo sagrado, un espacio que es de formación. Por eso, para darle la respuesta a Clara, no es desde un campo didáctico, sino que requiere un trabajo en colectivo. Entonces, no habría una fórmula. Sé, por ejemplo, de un trabajo muy bonito que habían venido desarrollando aquí en Bogotá, del Carnaval Solo Oriental, y de cómo celebrar, no traer la celebración de allá, porque ni siquiera yo sé cómo es que viven en Nariño, ni sé cómo viven en el Quibdó para traer las fiestas de San Pacho, ni en Barranquilla, no estoy diciendo que no se traiga, pero sí cuáles son esos elementos que se quieren significar en la comunidad, cuáles son esos
aspectos del relato que se quieren traer, cómo la escuela puede también celebrar aspectos que son propios de la escuela. Hay algo súper importante, creo que de los componentes, bueno, vuelvo, no lo profundicé notablemente en la investigación, pero sí surge lo que pasa con el 31 de diciembre en Pasto, hacer cierre de ciclos a través de los años viejos y de poner en evidencia estos discursos oficiales para transgredirlos y burlar. Y creo que eso permite el carnaval en la escuela, ¿sí? Poder traer eso de la burla que a muchas autoridades les molesta, pero en esta licencia que permite el carnaval es posible, ¿sí? Es como señala Bataille en la transgresión que hace la fiesta del carnaval en términos de ritual permite liberar de esas prohibiciones. ¿Sí? Una prohibición que es, tú no te puedes burlar del rector, ¿sí? Tú no te puedes, sí, se cae como, si no es un ámbito del carnaval, de una vez es proscrito ese tipo de críticas. Entonces, percibo yo que se necesitan estas herramientas para el intelectual de la educación, para que pueda experimentar efectivamente. Cuando se hace desde el plano solamente, así como epidérmico, pongo a mis niños a bailar, no sé por qué lo hacen, pero que se pongan, no sé, voy a decir pues una barrazada como que pintarlos de negro y blanco, cuando no hay una comprensión de que es que ahí hay un soporte alrededor del juego y del contacto, que es el juego caricia, que lo menciona la maestra Muñoz, una investigadora nariñense, que es el juego caricia, que es que tú y yo nos encontramos en la fiesta y puedo tener el permiso de tocarte, algo que ahorita es tan difícil, ¿no? Que es cada vez más complejo. Ahí se entendería por qué es que en Pasto el 5 de enero juegan al juego de la pintica. Es esos elementos, ¿sí? Que siento que claramente hacen que nosotros como docentes en la escuela convirtamos estos ejercicios como investigación, pero también en la pregunta propia, yo qué tan sujeto celebrativo soy, qué tan sujeto carnavalizado me puedo convertir, porque es quitar esa relación de poder que tienes tú y asumir que es que tú sí tienes el poder. No, pues el poder se ejerce. Y en estos ámbitos son posibles y son muy interesantes de realizar. Por eso lo señalaba en la reflexión, la escuela es poco festiva. Sí hay celebraciones, pues quizás de bandera, pero ¿cuál es el sentido de estas fiestas? ¿Cuál será el soporte de estas fiestas? Cuando la fiesta en sí misma forma sujetos. Lo veo cotidianamente con mi hija en su colegio, que todo el impulso que tiene para crear su vestuario, para estar con sus compañeras, no importa el tiempo que sea necesario para poderle invertir a 5 minutos que tiene que hacer en su momento, pues mira que trae esto de la economía, las economías del exceso, la economía del gasto, que lastimosamente en el ámbito escolar siempre es muy mediado, ¿no? Es que son 2 horas y hasta aquí, acá, y ya se acabó el tiempo, pasamos al otro lado, pasamos al otro lado. Entonces, bueno, espero haber resuelto la pregunta. Gracias, profe. Hay otra pregunta, Ricardo Barrera dice, buenas tardes, mi pregunta es cómo aprovechar mejor la enseñanza desde la oralidad tan común en el carnaval, en las aulas de clases. Bueno, esta parte de la oralidad yo la encontré en la segunda fase, que fue ya en el encuentro de las experiencias. Ahí me permití vincular esto de lo importante de narrar. Y esto sí es de Benjamin, de cómo lo que tú narras es esa experiencia que merece ser narrada. Y él lo señalaba ahí en el texto del narrador, ¿no? De cómo en el Holocausto nazi pues no había nada que decir porque no había una experiencia para ser narrada, porque no había una experiencia que movilizara la vida.
En términos de la enseñanza de la narración, que yo ahí vuelvo otra vez como al tema de la didáctica, que considero para mí personalmente en mi ejercicio, es ser honesta en mis formas de celebrar como maestra y cómo celebran los otros. Ahí empezaría la narrativa propia. Yo en mi presentación, en esa pequeña momento de diapositiva de, bueno, yo qué tan festiva soy, qué tan festivo es mi lugar, como tú señalabas ahorita, Bogotá, ¿sí? Bogotá con todas sus complejidades, qué tanto celebramos, qué merece ser celebrado desde mi lugar, desde mi lugar en conexión con mi familia, desde mi lugar en conexión con el lugar. Yo lo percibo mucho en la universidad, en mi ejercicio pedagógico con mis estudiantes, de cómo considerar que hay una necesidad perentoria de reconocer que hay ciclos y cierres de ciclos para empezar otro nuevo y de recorrer ese pasado. Y ahí sí vuelvo a Benjamin, que no es esa mirada al futuro como la proyección, que generalmente es en la que estamos montados en esta mirada más positivista de progreso, ¿no? De ir hacia allá, hacia adelante, sino cómo recorro esta trayectoria, porque mi presente es la construcción del pasado, para reactivar mi presente. Yo lo percibo desde ese lado. Claro, en Pasto hay una conexión narrativa muy grande, empezando porque tú ves cómo la oficialidad de la historia en las cartillas escolares que yo tuve en mis manos relacionadas con la independencia y de con estos héroes que tú vas allá y te das cuenta el otro lado de la historia. Ahí sí, la historia que no es narrada por los vencedores, esa otra historia que no está escrita en los libros oficiales, y esa narración que lo hizo muy, muy bonita Evelio Rosero con La carroza de Bolívar. Yo les invito a que lo lean, que es como un baldado de agua, como que tú dices, como así, me desestructuraron todo mi marco histórico de lo que es Colombia y que en el suroccidente de Colombia lo tiene muy, muy vivido, tanto en sus relatos, en la identificación de hitos históricos, como en la identificación de esos hitos históricos ubicados geográficamente, o sea, de conocer una calle que te diga, mira, esta calle tiene este nombre porque su vinculación tiene que ver con este evento histórico específico, que son comunidades que tienen miren, a mí me ilumina como bogotana, que tienen toda esa conciencia de lo que pasó, sí, como esas comunidades que están con el atrás, ¿no? Pero no es un atrás de nostalgia, sino un atrás para el presente. Y siento que eso es algo que nos permite a muchos que no tenemos esa forma de ver nuestra historia, poder llegar a hacerlo de esa manera, de poder encontrar eso que pasó para mi presente. Y eso pues indudablemente se vuelve también un freno frente a este desaforo de ir siempre hacia adelante, ¿no? De, no, pues ya pasado, pasado, presente, futuro y futuro más allá. Maravilloso, profe, todo lo que nos cuentas, lo que nos dices, las respuestas. Hay una última pregunta que me surge, profe, y es ¿cuál es la participación de las comunidades indígenas en la creación del carnaval? Bueno, ahí hay una circunstancia y es que ya tiene que ver como específicamente en la traza o la contextualización del carnaval de negros y blancos. Estamos hablando de poblaciones que fueron colonizadas, pues bueno, igual ahí sí el territorio de Abya Yala colonizado. Y en esta zona, pues el sincretismo del origen, ahí sí, colonizador del carnaval, y eso sí lo menciona Miñana, y eso es muy, como también como chocante, como, el carnaval maravilloso, pero no hay que desestimar que el carnaval tiene un origen colonial y colonizador, y se convirtió en una herramienta pedagógica, y Romero también lo señala de esa manera, en una herramienta pedagógica de borramiento de formas celebrativas de las comunidades ancestrales de estos territorios, de la Vía Yala. No obstante, ahí hay un componente que desde esto de las pedagogías otras que propone Catherine Walsh, de la reexistencia y de la resistencia,
cómo las comunidades empiezan a ser también agencia de ello y en estos sincretismos se empiezan a tejer estas formas de significar a pesar de ser una traza colonial y una herencia colonial. Si lo vemos desde ese lado, ¿sí? No tangencialmente, no, fueron colonizadas y fue borrada, un borramiento de sus mismas formas celebrativas, y hay una identificación vital de estos sincretismos, y es ver, por ejemplo, en las zonas rurales de San Juan de Pasto, en municipios, digo, en corregimientos como Bonuco, donde se mezclan estas formas coloniales, ¿sí? Desde la misma iglesia, pero además con otras maneras de ser desde las comunidades étnicas en esta transformación también cultural, que esos son componentes de trabajo y de profundización mucho bueno, necesarias en este tipo de investigaciones. Por ejemplo, estas expresiones de las guaguas de pan o de los danzantes de males, que son expresiones que surgen desde de estos procesos de sincretismo y que claramente pues ahí tenemos pues también la vinculación que pasa ahí sí desde Nariño con la conexión con el sur en términos geográficos, con el Inti Raymi, que pues es una fuerza muy grande que aquí se cruza. Ahí ya se extrapola acá a ámbitos más amplios de la celebración. Sin embargo, hay algo muy interesante en términos de poder ver esto desde la agencia de las comunidades, sino desde solamente el hecho de decir, hubo una colonización y ya, sino que hay agencia en las comunidades, o sea, no es solamente, y creo que eso es pertinente en cualquier ámbito, no, las personas y agrupaciones no se quedan estáticas y ya hubo un ejercicio de dominación y me quedé ahí estático y no hice nada. Sin embargo, esto es visible en el carnaval de negros y blancos, esta forma de apropiación y de transformación, que ahí vienen otras situaciones de tensión alrededor del carnaval, que es pues esta dimensión del carnaval como espectáculo, de discursos del mercado, también de identificar el carnaval como una industria cultural, que aquí empieza a entrar otro choque, ¿no? Otro choque, ya no es el choque del sistema escolar, sino el choque de la dinámica económica hegemónica. Y eso, pues, los que están dentro de actividades culturales y de manifestaciones de patrimonio cultural se enfrentan a ello. Es otra situación compleja en términos de cuál es el interés en términos de la fiesta como celebración o la fiesta como espectáculo. Porque pues claramente esto trae mucha fuerza en relación con turismo, con producto cultural y pues con todo el discurso relacionado con las industrias culturales. Bueno, profesora Carolina, muchas gracias por todo el análisis, las reflexiones, por darnos a conocer tu investigación tan importante para el conocimiento para los saberes. Les invitamos a la audiencia, ya no tenemos más preguntas por ahora en el chat, son las 5:22, damos por terminado esta emisión del Seminario Permanente de Investigaciones. Les invitamos a seguir el 31 de julio, lunes 31 de julio, la presentación del profesor Exalón Jiménez Becerra con su año sabático, que es un libro, Historias de la Educación Comparada, Conceptos, Métodos e Historiografía. Nos pueden ver a través de este mismo canal. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Otra vez, profesora Carolina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y qué gusto conocer su trabajo investigativo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, RITA, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, agradecemos su participación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a conocer nuestros servicios en rita.udistrital.edu.co.